Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Kina se arrodilló frente a la gran llama abierta que ardía dentro del templo. La pila sagrada era una vista realmente impresionante. Las grandes llamas carmesí y azul giraban dentro de una enorme estatua hueca hecha de latón dorado y con forma de corazón. Consultar y orar a las llamas fue una práctica clave con la fe del Señor de la Luz. Sin embargo, con el paso de los años, los sumos sacerdotes se encontraron mirando cada vez menos las llamas, desanimadas por las visiones que venían a ella cada vez que buscaba respuestas sobre cómo ayudar a Valoris a enfrentar su destino. No parecía importar cuántas veces lo intentara, o lo que hiciera, la visión era siempre la misma. El cuerpo de un Valoris mayor yacía muerto sobre una colina cubierto de espadas, rodeado por un número incalculable de abominaciones que cortaron al gran otro, cada una de ellas empalada en una de sus espadas. Se había sacrificado y con ese sacrificio había salvado al mundo. A Kina la habían criado para creer en una simple verdad, que para realizar grandes hazañas hay que hacer sacrificios. Era uno de los principios en los que los seguidores de Ryor creen de todo corazón. Sin embargo, aunque sabía que para defender al mundo del gran otro habría que hacer sacrificios, sentía que moría un poco por dentro cada vez que presenciaba la visión. Era tan solitario. Sobre esa colina de espadas, ese campo de batalla donde algún día entregará su vida, Valoris no tenía un solo aliado. Nadie lo siguió a la batalla. Nadie quiso ofrecerle las armas. Murió solo. Este era el que debía ser su destino. Kina no había querido aceptarlo. Sabía que había que hacer sacrificios, pero no quería que él muriera así, tan completamente solo. Fue la razón por la que ella lo había presentado por primera vez ante el público, declarando que era Azorai reencarnado. Ella había citado el milagro que produjo cuando era un bebé y su conocimiento de la fragua como prueba de esta afirmación, junto con las señales de la llegada de la larga noche. Ella había querido unir a la gente detrás de él y así evitar la visión que había tenido. Era una tonta y, al igual que todos los demás que habían intentado liberarse del plan del Señor de la Luz, fue castigada por su arrogancia. En lugar de reunirse detrás de él y unirse, los individuos que habían obtenido poder en nombre de Ryor temían la llegada de un verdadero campeón del Señor de la Luz. Uno que tomaría el control y los despojaría de todo el poder que habían adquirido. A través de sus maquinaciones, estos viles individuos habían arreglado la muerte del niño, contratando a un asesino y colocándolos dentro del templo de Mir. El joven Valoris sobrevivió y, gracias al poder que le otorgó Ryor, mató al asesino, pero no antes de que el veneno del hombre matara a su madre. Kina había quedado horrorizada por lo sucedido, pero ya era demasiado tarde para deshacer lo que había puesto en marcha. Asesino tras asesino vinieron por la vida del niño, y la suma sacerdotisa se encontró incapaz de detenerlos, pero una y otra vez, Valoris sobrevivió. Para cuando llegó a su 10º onomástico, había matado o capturado a más de 20 asesinos, incluidos 6 hombres sin rostro, la orden malvada que usó la magia de su ídolo demoníaco de muchas caras para matar a sus semejantes. En alguna retorcida imaginación de que los asesinatos eran un sacramento. Los hombres sin rostro incluso desarrollaron un apodo para el niño, llamándolo el que nunca conocerá la paz de la muerte. La última asesina que enviaron dijo el nombre con una expresión de lástima en su rostro, como si sobrevivir a un intento de asesinato fuera como abortar a un bebé, y que Valoris era una mujer estéril. Al darse cuenta de que los asesinos no estaban funcionando, hombres y mujeres que no deseaban ver el eventual ascenso de Valoris al poder cambiaron de táctica, utilizando desfiguraciones y rumores para tratar de poner a sus seguidores en contra del niño. Lo retrataron como un falso profeta, afirmando que era un siervo de uno de los demonios que buscaba desviar al pueblo. Utilizaron una mala comprensión de las antiguas profecías para confundir a los seguidores. Usando la interpretación de que las profecías, el retorno de Azorai y el príncipe prometido, se referían a la misma persona, ya que ambas mencionaron el regreso a la larga noche y el regreso de los dragones.
mientras que la profecía sobre Azor Ahai solo hacía mención de las hazañas que realizaría el héroe reencarnado. La del príncipe prometido era muy particular acerca de que el hombre descendería de la sangre real de los jinetes del dragón, y que nacerían en medio de sal y humo. Valoris no era un hijo de sangre noble, y mucho menos de sangre real. Fue concebido porque su madre tuvo relaciones sexuales con el hijo de un comerciante menor para que la familia pudiera obtener mejores precios por la lana de oveja. Había sido un bastardo con el nombre bastardo de Shepard, hasta que lo cambiaron para evitar la marca implícita en su personaje por otro nombre de su elección, Emilia. Incluso si el argumento era una tontería dadas las hazañas que el niño podía lograr, algunos todavía las consideraban ciertas. Si bien suficientes fieles reconocieron a Valoris por sus seguidores como para superar en número a la mayoría de los otros grupos religiosos, ni siquiera una cuarta parte de los seguidores del Señor de la Luz fuera de Mir lo siguieron. Kina había esperado que al encontrar al príncipe prometido, pudiera eliminar los argumentos presentados en contra de la afirmación de Valoris de ser el campeón elegido por Yor. Ella había hecho arreglos para que Valoris se reuniera con el príncipe Targaryen, con la esperanza de que el joven sacerdote aprobara al príncipe exiliado y, al apoyarlo, pudieran expandir la influencia del Señor de la Luz en Poniente y eliminar las dudas que la gente tenía sobre la validez de Valoris. Sin embargo, no había aprobado al niño Targaryen. No es que Kina estuviera sorprendida. Viserys era un individuo vil. Si no fuera por el hecho de que ya le habían dado derechos de invitado, no estaba segura de que lo hubieran dejado seguir con su vida. Aún así, una parte de ella quería simplemente pretender que el niño era el que estaba profetizado. A pesar de todo, ella habría estado dispuesta a verlo ascender al trono si eso significara que tendrían los ejércitos que necesitarían cuando llegara la larga noche, y si Valoris se casaba con la princesa, solo haría falta un pequeño accidente para tener a R el campeón elegido por Yor sentado en el trono de espadas. Sabía que Valoris nunca probaría tal plan. Tenía demasiados principios sobre cómo se debía obtener el poder y para qué debía utilizarse. Era una de las cosas que admiraba de él. Ella solo deseaba que él fuera más pragmático. Si bien podrían traer la guerra a Poniente, lo habrían compensado con creces con las vidas que salvaron en la guerra contra el Gran Otro. La suma sacerdotisa dio un largo suspiro, cerró los ojos y levantó una de sus manos para frotarse la sien derecha. Todavía se estaba recuperando del impacto de que le hubieran apuntado con una espada. Era raro para ella tener un recordatorio tan abrupto de su propia mortalidad. A través del velo que la rodeaba, creado por el poder de su señor, sintió la verdadera tensión de su edad. Sin embargo, no era solo el miedo a la muerte lo que resonaba en sus viejos huesos. Todavía podía sentir la ráfaga de furia que había desbordado Valoris cuando enfrentó al arrogante príncipe. La fuerza bruta que solo podían igualar los hombres de Age of Legends. Kina no era una luchadora experta, pero sí sabía algunas cosas sobre la heurística de la guerra. Si se toma el número total de personas muertas en una batalla y se divide entre el número de personas que realmente participaron en dicha batalla, se puede encontrar que, en promedio, solo una de cada 2 o 3 personas realmente mata a alguien en una batalla determinada. El número de personas que matan a alguien y logran no ser asesinados es aún menor. Si alguien logra matar constantemente a un enemigo en cada batalla en la que participa, en aproximadamente 6 batallas, entonces se le considera un guerrero experto. Si pueden lograr de 5 a 10 muertes en una batalla, entonces son un individuo de habilidad increíble que sería considerado un activo en cualquier guerra. Alguien que pueda sobrevivir luchando contra 20 o más personas en una sola batalla sería considerado un genio, algo que solo ocurre una vez en una generación. Valoris Emilia estaba más allá de todo eso. Era una figura que en el campo de batalla podía enfrentarse a los hombres de leyenda. En los años más recientes, el niño había ido solo a luchar contra pequeños ejércitos de 200 espadas, y había logrado salir sin ni un rasguño. Su impacto en el campo de batalla podría compararse con el de un dragón adolescente. Si bien Valoris afirmó que un ejército completo de 20.000 hombres sería demasiado para él simplemente por problemas de resistencia, fue fácilmente el luchador más fuerte de la historia reciente. Y ni siquiera estaba cerca de ser un adulto.
Kina estaba demasiado avergonzada para admitirlo alguna vez, pero estar cerca de un poder tan puro era excitante. Maldijo la llamada bendición de las sacerdotisas rojas, que las mantuvo sintiendo el calor de la pasión mucho después de que eran demasiado mayores para tener hijos. Algunas de las sumas sacerdotisas más antiguas de otras ciudades tenían más de 120 años y todavía de vez en cuando se acuestan con hombres jóvenes cuando les apetece. Necesitaría encontrar alguna manera de corregir sus impulsos. Tendría que ir a visitar a uno de los carpinteros de la ciudad. Sus dedos ásperos, pero hábiles, siempre lograban hacer el trabajo, y por lo general eran lo suficientemente débiles de voluntad como para que ella simplemente los hipnotizara para que no se dieran cuenta del hecho de que en realidad era una mujer mayor, o que algo de eso sucedió después. Entonces, mientras el sol comenzaba a ponerse, se puso una de sus muchas capas rojas y salió del templo, bajando sus numerosas escaleras hacia la ciudad antes de tomar la carretera que conducía hacia el distrito de los artesanos. Mir era una de las 3 ciudades más grandes de lo que el mundo conocía como las ciudades libres, y se ganó con esfuerzo su nombre de ciudad de artesanos, al contar con los mejores fabricantes de casi todo tipo de artesanía bajo el sol. Desde constructores de barcos hasta pláteros, Mir los tenía todos, y las tranquilas aguas que proporcionaba la bahía la convertían en la ciudad portuaria perfecta. Sin embargo, el barrio de los artesanos no era un lugar glamuroso. Como el espacio en la ciudad era tan caro, muchos de los artesanos tuvieron que hacer que sus talleres sirvieran como tiendas además de sus propias casas. El edificio fue apiñado con jadeos colocados de vez en cuando por decreto del ayuntamiento para evitar demasiado riesgo de que los incendios accidentales se propaguen demasiado rápido. En ocasiones se produjeron incendios, pero fueron apagados rápidamente, no con cadenas de cubos, sino gracias a los sacerdotes y sacerdotisas rojos que oraron a Royor para controlar el fuego. Era una de las razones por las que la fe del Señor de la Luz era tan popular en una ciudad donde se necesitaban tantos fuegos para que la gente practicara sus oficios. Kina estaba casi en su destino cuando escuchó voces provenientes de una de las calles laterales. «Por favor, déjame ir. Yo tengo un lugar donde necesito estar», dijo una joven, con clara angustia en su voz. Kina frunció el ceño y se dirigió hacia el callejón para ver a 3 hombres adultos parados alrededor de una niña. Uno de los hombres tenía una mano en el hombro de la niña y los 3 tenían expresiones de preocupación. «Señorita, cálmese. Solo queremos llevarla a la guardia de la ciudad para que pueda obtener ayuda. No sé quién le hizo esto a usted también, pero si va a la guardia ellos la ayudarán a obtener la justicia que necesita». «Mercer», dijo uno de los hombres. Kina reconoció al hombre. Su nombre era Marco y era uno de los fieles que a menudo acudía al templo, junto con su esposa, para buscar consuelo en la fe después de que su bebé falleciera durante la noche. «¿Cuál parece ser el problema?», preguntó Kina, caminando hacia el callejón. Los 3 hombres la miraron y luego casi saltaron fuera de su piel. «Ese. Suma sacerdotisa», Marco dijo alarmado, como si estuviera tratando de decidir si inclinarse o no. Luego se dio cuenta de lo que él y sus amigos estaban haciendo y cómo podría parecerle a un extraño. «Lo juro, no la tocamos. Solo estábamos tratando de ayudar, como lo haría cualquier buena gente». Kina sonrió a los nerviosos hombres. «Reuní», dijo, tranquilizándolos más a medida que avanzaba. «¿Qué pasa, niña? ¿Necesitas algo?». de Kina comenzó a preguntarle a la joven cuando finalmente vio debajo de la capucha de la niña y vio su rostro magullado, un rostro que la sacerdotisa reconoció. «Daenerys Targaryen». «Targaryen», dijo uno de los amigos de Marco al reconocer el nombre. «¿Quieres decir que esta chica es una princesa?». «Espera, el príncipe Targaryen no intentó», comenzó a decir Marco, pero luego se detuvo y le dio una mirada a la suma sacerdotisa. Una mirada de ira pasó por el rostro del hombre mientras apretaba los puños. Muchos ya habían oído hablar del ataque del príncipe a la suma sacerdotisa, y solo el hecho de que todavía se consideraba un rumor en lugar de una verdad impedía que los fieles persiguieran al hombre por atacar a una sacerdotisa justo después de partir el pan. Tal acto era considerado un crimen horrible, peor que el rapto, el asesinato o incluso el canibalismo en los ojos de los creyentes. Kina ignoró a los hombres y solo miró por encima del rostro de la niña.
Niño, ¿qué pasó? Yo, tartamudeó Daenerys antes de tragar aire y comenzar de nuevo. Me gustaría buscar refugio en el templo. ¿Santuario? ¿Santuario de qué, querido niño? Preguntó Kina, pero entonces algo pareció hacer clic. ¿Tu hermano te hizo esto? Daenerys apartó la mirada y se agarró la capa para intentar ocultar su rostro. Me gustaría buscar refugio. Repitió, sin responder la pregunta de Kina. Sin querer llevar el asunto más lejos, Kina le dijo a la niña que le ofrecerían refugio, rodeándola con un brazo y comenzando a guiarla de regreso hacia el templo. Ella no notó las miradas que tenían los tres hombres en sus rostros. ¿Qué clase de bastardo impío le hace eso a su propia hermana? Uno de ellos gruñó. El mismo tipo de bastardo impío que viola los derechos de los huéspedes y ataca a una sacerdotisa. Marco dijo con las manos temblando de rabia. Esto no puede mantenerse. Me importa un carajo quién sea. Se debe hacer justicia. Los tres hombres procedieron a conseguir apoyo y al cabo de una hora había una turba de más de 700 campesinos avanzando hacia los muelles, dispuestos a impartir justicia. Shirou cerró los ojos mientras escuchaba el informe del comandante de la guardia de la ciudad. Viserys y Yirio fueron arrastrados a las calles y ejecutados por la población civil. La noticia de los crímenes del príncipe exiliado se había extendido rápidamente por la ciudad y se formó una turba enojada que asaltó el barco del comerciante, los arrastró hasta la plaza del pueblo y los quemó vivos. Además de Viserys y Yirio, murieron otras 5 personas, 3 de los marineros y 2 miembros de la mafia que habían sido asesinados por Yirio en un intento de protegerse. Shirou no lamentaría la muerte de Viserys. El hombre había sido un individuo peligroso, no solo como un mocoso emocionalmente inestable que arremetía contra las personas que lo rodeaban, sino como un símbolo político que podría usarse para iniciar una guerra que potencialmente podría cobrar la vida de cientos de miles de personas. Yirio había sido un codicioso especulador de la guerra que buscaba beneficiarse de la loca búsqueda de Viserys. Sin embargo, la muerte de esos marineros y la gente común lo entristeció. Muertes innecesarias reclamadas por casualidad. La guardia municipal no sabía qué hacer. Tenían miedo de intentar detener a la turba por temor a provocar un disturbio total. No querían simplemente dejar pasar el asunto, ya que eso sentaba un mal precedente para futuros actos de justicia colectiva. Sin embargo, no pudieron tomar ninguna medida contra los responsables. Simplemente había demasiada gente involucrada. El comandante de la guardia llegó al Templo Rojo y solicitó una audiencia con los sumos sacerdotes y sacerdotisas del templo, con la esperanza de que amonestaran al pueblo y desalentaran cualquier repetición de episodios. Tengan la seguridad de que dejaremos claro a la gente que este comportamiento no es correcto. Otro de los sumos sacerdotes se lo prometió al guardia. Supongo que eso es lo mejor que podemos esperar, dijo el comandante con un gesto brusco al sumo sacerdote antes de girarse para irse. Los sumos sacerdotes y sacerdotisas fueron despedidos y se les dijo que pensaran en cómo abordar mejor el tema de los acontecimientos con la gente para ayudarles a comprender que lo que habían hecho estaba moralmente mal. Shiro y Kina se fueron juntos. La ley de las consecuencias no deseadas. Kina murmuró mientras caminaban. 7 vidas más que añadir a la pila de aquellos que han muerto por mi miopía. Nunca debí haberlos invitado a esta ciudad. Si no lo hubieras hecho, Daenerys seguiría sufriendo los abusos de su hermano, y el hombre seguiría intentando involucrar a esos en una guerra con Poniente, dijo Shirou, tratando de ofrecerle a la mujer algunas palabras de consuelo. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. La naturaleza del caos dentro del destino hace imposible saber exactamente cómo un evento fortuito moldeará el futuro. Suceden cosas y todo lo que podemos hacer es intentar salvar la situación y salvar a quien podamos. Kina soltó una ligera risa. ¿Sabes? Se supone que soy tu guardián, entonces ¿por qué siempre soy yo quien busca tu consejo y tu consejo? Antes de que Shirou pudiera siquiera pensar en responder, uno de los sacerdotes rojos dobló la esquina, gritando para llamar su atención. Maestro Valoris. Maestro Valoris, espere. Shirou se volvió hacia el hombre, un individuo de mediana edad con una espada atada al cinturón de su capa roja.
uno de los miembros de la pseudo-orden de caballeros del templo, la Guardia Roja, que ha jurado proteger a la gente común de los poderes invasores. Maestro Valoris, la guardia de la ciudad se apoderó del barco del príncipe mercante para evitar que fuera saqueado. Encontraron algo. Tiene que ser una señal. ¿Una señal? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que encontraron? Shirou le preguntó al soldado. Son huevos de dragón. 3 huevos de dragón fosilizados. El hombre finalmente gritó. Despierta dragones de piedra. Una pequeña parte de la profecía de Azor Ahai y uno de los elementos que conectarían el regreso del guerrero con el príncipe prometido. Shirou ya sabía que lo presionarían para intentar revitalizar los huevos de dragón fosilizados. Creía que podría lograrlo, si se podía hacer mediante hechicería normal. Sin embargo, se mostró cauteloso al hacerlo. Incluso si Shirou reviviera a los dragones, no tenía idea de cómo se suponía que debía controlarlos. Si bien los dragones de este mundo no eran las criaturas peligrosamente inteligentes que eran en su viejo mundo, seguían siendo poderosas fuerzas de la naturaleza nacidas en la carne. No podían realizar magia capaz de cambiar cadenas montañosas enteras, pero al mismo tiempo, el fuego de dragón podría usarse fácilmente para destruir naciones enteras. La única posibilidad que tenían de controlarlos serían las leyendas sobre la fuerte conexión de la familia Targaryen con los dragones, y aunque le habían extendido el santuario a Daenerys, Shirou no estaba seguro de que fuera una buena idea confiar en su personaje solo porque corría lejos de su hermano. Necesitaba saber más sobre su personaje antes de considerar revivir a los dragones. Maestro Valoris, por favor entre en razón. Cuanto antes reviva a los dragones, más tiempo tendrán para crecer antes de que llegue el verdadero enemigo. No debemos posponerlo. Varus, uno de los sumos sacerdotes que vivía dentro del templo, dijo mientras él y el resto de los individuos de mayor rango dentro del templo seguían a Shirou por los pasillos. No voy a seguir discutiendo contigo sobre todo esto. No voy a despertar a los dragones hasta que pueda estar seguro de lo que Daenerys hará con ellos. La niña ha crecido rodeada de abuso y odio, por lo que podría ser inestable. Los dragones podrían convertirse en el arma más grande de la humanidad contra los otros, o podrían devastar la tierra hasta el punto en que casi no quede nada que los otros puedan matar cuando finalmente lleguen. Dijo Shirou bruscamente, tratando de transmitir el hecho de que no iba a ceder en este punto. No voy a apostar millones de vidas solo porque todos ustedes estén entusiasmados por ver dragones vivos. Varus se desplomó, un poco avergonzado por haber sido criticado por tener su juicio nublado por la emoción. Muchos de los otros sacerdotes y sacerdotisas compartían el sentimiento. Si bien entendían lo peligroso que era un dragón, estaban fascinados por los seres que eran una encarnación viviente del fuego, la personificación del poder de su señor en el mundo, así como por la perspectiva de ver cumplida la profecía. A sus ojos, era una prueba de que estaban caminando por el camino que su Dios había trazado ante ellos. Shirou estaba más interesado en asegurarse de que ellos fueran los que tuvieran el control en lugar del Dios feliz del fuego. El niño sacerdote nunca dudó de que R'yor los sacrificaría a todos, si eso significaba su victoria en el juego de los dioses. Shirou observaría a la chica, trataría de encontrar algún indicio de que tuviera el tipo de tendencias locas de su hermano. Si lo hiciera, él trabajaría para ayudarla a superar sus problemas, pero también se aseguraría de no despertar a los dragones. No hasta que estuvo seguro de que ella estaba completamente estable. Shirou tenía experiencia en el trato con mujeres emocionalmente inestables y tenía un historial razonable de éxito de alguna manera. Con suerte, el respeto del sacerdote por él se mantendría el tiempo suficiente para que él pudiera tener una buena idea de la chica. De lo contrario, podría verse obligado a aceptarlo solo para mantener su control sobre el templo. Si bien no le gustaba la idea de 3 dragones controlados por una chica quizás mentalmente inestable, al menos podía acabar con 3 dragones jóvenes. Aproximadamente 15 millones de fanáticos religiosos que creían que hacer sacrificios humanos a su dios ayudaría de alguna manera. Fue mucho más difícil lidiar con eso. Si bien Shirou técnicamente ocupaba la posición más alta en el templo, eso no contaría mucho una vez que comenzaran a surgir acusaciones sobre su fe.
No haría falta mucho para que la gente dejara de confiar en su criterio, y las mismas personas que lo habían puesto en su pedestal podrían fácilmente derribarlo. Sinceramente, a la mierda la política. Los demás todavía lo seguían cuando Shirou entró en la sala principal de oración donde Daenerys los estaba esperando. Kina se había visto más o menos obligada a dejarla allí cuando la guardia de la ciudad los llamó, pero como no tenía otro lugar a donde ir, la niña se quedó junto a la pira. En realidad, estaba demasiado cerca de la pira, a poco más de un pie de distancia de la abertura donde se guardaban las brasas. Considerando el tamaño de las llamas, estar tan cerca no podría haber sido cómodo. Aunque a la chica no parecía importarle el calor extremo mientras contemplaba las llamas. La niña debió haber quedado conmocionada por la muerte de su hermano. Incluso si hubiera sido cruel con ella, seguía siendo su único pariente. Lady Daenerys, dijo Shirou suavemente, tratando de llamar la atención de la chica. Ella no se movió de su posición junto al fuego, pero sí se enderezó al oír su voz. Entiendo que antes de que todo sucediera esta noche, habías querido buscar refugio dentro de la casa de nuestro Señor. Si este sigue siendo tu deseo, entonces te daremos la bienvenida. Aunque si te resulta difícil quedarte en Mir después de lo sucedido, lo entenderemos y trataremos de ayudarle a hacer arreglos para el futuro. Gracias, Septon Valoris, dijo Daenerys, probando la forma formal de dirección utilizada para un clérigo en la fe de los 7. Algunos de los sacerdotes y sacerdotisas fruncieron el ceño cuando de repente se dieron cuenta de que la niña no sabía nada sobre el Señor de la Luz. En sus libros, contaría como un golpe contra ella. Sin embargo, Shirou lo tomó con calma, sin preocuparse honestamente por la religión más que por su gente. En la fe del Señor de la Luz, no existe una forma formal de dirigirse a un sacerdote o sacerdotisa. Puedes simplemente llamarme Valoris, o si lo prefieres, puedes llamarme Milla. Como sea que te sientas cómodo, dijo Shirou, manteniendo su actitud amable. La chica asintió, demostrando que entendía. Con Ijirio muerto, no sé si tengo otro lugar a donde ir. He estado sobreviviendo gracias a sus gracias desde hace algún tiempo. Yoimi, dijo Daenerys, su voz se apagó antes de que pudiera mencionar a su hermano. Entiendo. Me encargaré de que consigas una habitación aquí en el templo y haré los arreglos necesarios para que tu hermano tenga sus últimos derechos. Dijo Shirou, sin querer mencionar cómo se podrían improvisar esos últimos derechos, ya que el incendio provocado en la plaza de la ciudad no había dejado mucho de su hermano. Shirou esperó, sin saber realmente cómo iba a responder la chica. La gente a menudo respondía de manera diferente al enfrentarse a la realidad de la muerte. Pero cuando la chica habló, fue exactamente lo que él esperaba. ¿Era realmente mi hermano?, preguntó la chica en un tono de voz indiferente. ¿Indulto?, dijo Shirou con un pequeño ceño fruncido. Brevemente comenzó a preguntarse si la niña estaba negándolo. Tratar de distanciarse emocionalmente del pariente cuyo recuerdo solo le ofrecería su plan. Si bien no es necesariamente saludable, la negación fue un mecanismo de afrontamiento bastante bueno. Con suerte, será lo suficientemente bueno para que ella tenga tiempo de sanar. No quiero que se haga daño ni se haga enemigos. Tenía el aspecto de un Targaryen, pero si realmente era de sangre de dragones, ¿cómo se quemó?, dijo Daenerys mientras comenzaba a acercarse a las llamas abiertas. ¿Qué pasa? Shirou entró en pánico, pensando que la chica había perdido el control y se iba a quemar. Pero antes de que él pudiera hacer algo, ella se agachó y agarró una de las brasas que aún ardía con la mano desnuda, levantándola de la pira para que todos la vieran. Los sacerdotes y sacerdotisas rojos jadearon al verla sosteniendo la brasa ardiente en su mano extendida, su piel pálida sin mancha por las llamas. Un dragón no puede ser quemado, porque el fuego es su sangre, dijo Daenerys con calma antes de arrojar el carbón a la pira. Shirou miró en estado de shock, escuchando a los sacerdotes y sacerdotisas a su alrededor entrar en frenesí por lo que acababan de presenciar. Una línea de pensamiento común que circula entre ellos. La palabra en alto valirio para príncipe era neutral en cuanto al género. Mierda. Todas las posibilidades de ganar tiempo para asegurarse de que la chica estuviera emocionalmente estable se habían esfumado.
Los creyentes vieron una señal y actuarían en consecuencia, sin importar lo que dijera Shirou. Varo. Dijo Shirou, llamando la atención del hombre. Sí, maestro Valoris. Respondió el sacerdote. Quiero que consigas los huevos y los lleves al gran salón. Todos los demás, váyanse. Antes de continuar, Kina y yo le debemos a Daenerys una explicación de lo que está pasando. Dijo Shirou, molesto por la obvia emoción en los rostros de hombres y mujeres. Haz lo que puedas para mantener en secreto la presencia de los huevos. Los dragones tardarán algún tiempo en crecer y no quiero lidiar con más asesinos. Ese sí, señor, por supuesto. Varus dijo antes de salir corriendo de la habitación. Muchos de los demás lo siguieron a paso rápido, ahuyentando cualquier rumor sobre los huevos de dragón petrificados. La amenaza de aún más asesinos los motiva a seguir adelante. Doctor Dragones, dijo Daenerys, con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir con dragones? ¿Tienes dragones? No, aún no. Shirou suspiró, levantó una mano y se frotó los ojos. Esto requerirá algunas explicaciones. Algunas personas finalmente confirmaron que sí, se supone que son las 3:10. Pero como otros me pidieron que dijera simplemente 13 para evitar confusiones, lo haré. Me gustaría señalar que Daenerys no habrá pasado por todas esas cosas que la formaron como persona cuando vivió con los Dothraki, por lo que será un poco ingenua. Por supuesto, ella siempre fue así, ya que ninguna de las personas tenía la intención de que ella o su hermano gobernaran y, por lo tanto, no recibirán la educación adecuada para la tarea. Lo sentimos todos, fanáticos de Dany, pero deben admitir que deben ser bastante estúpidos para pensar que amamantar a los dragones es una idea inteligente. Incluso más allá de que son reptilianos y sus cuerpos no pueden procesar la leche, son putos dragones. Si amamantar a un niño de 6 años es perturbador, amamantar a un dragón es una auténtica locura.